esta ventana de Chrome para la explicación. Ok, hacemos ese repaso rápido del tema de los principios del entrenamiento. Como habíamos dicho, los principios del entrenamiento es la clave para que todo funcione. No nos tenemos que centrar ni en tecnologías, ni en los últimos avances, ni en cosas súper modernas, si realmente la base la estamos haciendo mal. Y realmente si cumplimos todos estos prerequisitos o estas bases de partida, aunque nos equivoquemos en muchos aspectos técnicos precisos, en principio el entrenamiento que gestionemos va a funcionar. Habíamos visto una clasificación de Fernando Navarro, existen más principios por otros autores, unos ponen unos principios, otros ponen otros, unos le llaman de una forma similar. Yo me he agarrado en este caso para la elaboración de este tema a esta clasificación de Fernando Navarro y hemos estudiado única y exclusivamente estos principios, donde por un lado los principios biológicos respondían a cómo el cuerpo respondía al entrenamiento, es orgánico, es corporal, y los principios pedagógicos hacían referencia a la organización didáctica, digamos, del entrenamiento. Hablábamos de un primer principio que puede parecer un poco abstracto, pero es un principio importante. La tendencia histórica ha sido empezar a separar cosas, empezar a separar lo físico de lo técnico, de lo táctico, de la resistencia, de la fuerza, digamos que el lado contrario sería integrarlo, hacer un entrenamiento donde todo esté unificado y se tengan en cuenta las interrelaciones que existen entre los diferentes sistemas. Y a esto es a lo que se puede denominar principio de la unidad funcional, que debemos de tener en cuenta al ser como un todo, y no solo las partes separadas cada una de ellas. Le dimos mucha importancia sobre todo en las primeras etapas del entrenamiento, es decir, entrenamiento de niños y en las primeras etapas del entrenamiento de adultos también. Cuando empezamos es importante abordar el entrenamiento desde una lateralidad amplia, quiere decir esto, trabajar una base amplia de todas las capacidades que son importantes. Y habíamos puesto algunos ejemplos para esto, ejemplos de algún estudio que, bueno, hay miles de ejemplos de este estilo. En este caso esto ha sido sacado del libro que he utilizado como referencia. Ejemplos muy simples para demostrar que trabajando con esa base multilateral a veces se llegan a mejores resultados deportivos en la cima. Y hablando de eso nos metimos después en el debate de cómo debería de ser el entrenamiento en las edades juveniles, y en esa lectura recomendada hablábamos de las horas de vuelo y de esos jugadores que nacían en enero, que por qué llegaban a tener mayor éxito, que posiblemente fuera por las horas de práctica acumuladas en la edad infantil. Y decíamos que esas horas de prácticas acumuladas en la edad infantil eran la clave para conseguir el éxito deportivo. Y eso podía estar en contraposición o esa idea puede ser contraria a la de decir que si nos especializamos demasiado pronto, si empezamos a hacer entrenamiento específico demasiado temprano en los niños, estamos limitando su futuro. Y las dos cosas son verdad. Es decir, por un lado, que un niño entrene más horas es importante, pero esas más horas que sean bien hechas, que sea de lo que le corresponde en cada una de las etapas. Cuando estamos en una etapa de quemar entrenamientos generales, multideportivos, variados, más horas mejor. Y no es decir lo mismo que al niño tengamos que intentar extraer rendimiento de temprano. Y extraer un rendimiento temprano es hacer muchas veces entrenamientos específicos, una especialización temprana, y eso sí que es un freno de cara a conseguir ese éxito en el futuro. Entonces tenemos que jugar con las dos ideas. Tenemos que jugar con la idea de que más es mejor haciéndolo bien. Si lo hago mal, evidentemente, cualquier cosa que hago mal pues es peor. Entonces veíamos varias estadísticas, varios gráficos que nos demostraban esto, sobre la relación que puede haber entre atletas que han hecho multideporte o no, los atletas que se han especializado temprano o no, la relación que tiene esto con el número de lesiones. Estudiábamos en la segunda clase de esto, este gráfico que no estaba en la primera. Estudiábamos también este gráfico sobre la especialización tardía, que bueno, leéis los estudios. Y veíamos ya un segundo principio, que es el de la especificidad o especialización. Aquí hacíamos el debate sobre las edades a las que se especializan los diferentes deportistas
y veíamos que hay deportes de una especialización muy temprana, hay deportes que tienen una especialización muy temprana, y nos hacíamos la pregunta al aire de si un nadador o una chica de gimnasia rítmica o deportes típicos de los que el abandono casi es con deportistas de edad muy joven, el alto rendimiento es con deportistas muy jóvenes, si podrían tener gran rendimiento deportivo en edades avanzadas, como pueden ser cercanas a los 40 años. Hay ejemplos de deportistas, por ejemplo, ciclistas, que con 40 años, hace varios años, el podio de la Vuelta Ciclista a España, quiere decir primer clasificado, segundo clasificado y tercer clasificado, eran ciclistas de 39, 40 años, los tres. Entonces, o que el nadador Michael Phelps había conseguido todavía retos en natación a edades a los que los nadadores se retiran. O nuestro patinador español en patinaje sobre hielo había conseguido también éxitos con una edad que ningún deportista normalmente se mantenía compitiendo. Aquí yo creo que estamos muy, en España y en el mundo, que estamos casi ceñidos a los hábitos que se han instaurado en esos deportes. Pero en opinión personal, si se trabajara de una forma diferente, es probable que esos deportes consiguieran éxito deportivo a edades más tardías. Quizá ocurra, y es una reflexión, que en esos deportes se esté realizando una especialización demasiado temprana. Y esa especialización demasiado temprana puede estar limitando el techo final del deportista. Puede estar, entre otras cosas, machacándolo psicológicamente. Había un informe Robinson, no hace mucho que lo vi en la televisión, hablando de un nadador español que había conseguido un récord del mundo. Y dije, hostia, tenemos un nadador español con un récord del mundo en natación, no me lo creo. Pero era un récord del mundo indoor, en piscina de 25 metros sobre una prueba de 50 metros mariposa, creo. Y, hostia, yo me quedé alucinado, ¿sabes? El tío cayó en una depresión que aborreció el deporte por tanta presión, tanto entrenamiento. Ahora se dedica al CrossFit, pero ese es uno de los peligros que tienen estos deportes, estilo tenis, gimnasia rítmicas, patinajes, gimnasias deportivas, que las horas de entrenamiento que dedican los deportistas en edades infantiles es que no tienen vida. Estas personas no tienen vida. Y eso quizá pues no sea muy sano a nivel mental y evidentemente puede estar limitando el rendimiento del deportista. Vemos después cómo debemos ir evolucionando, de manera que cuando tenemos el inicio de la práctica hacemos un entrenamiento que aquí en la gráfica, si conseguís ver, le llama una base multilateral. Esa base multilateral va disminuyendo a medida que avanza la edad del deportista. Va apareciendo un entrenamiento especializado donde normalmente en una edad puberal, vamos a decir, 12, 13, 15 años, empezamos ya a trabajar el deporte un poquito más parecido a lo que puede ser en una etapa ya adulta. Empezamos a especializar, pero empezamos solo. Y una edad de alto rendimiento donde normalmente a partir de los 17, 18 años ya debemos de estar entrenando como hacen, igual que hacen los adultos. Y aquí yo criticaba el modelo deportivo que hay en España, que no es similar a otros países, donde el deporte es cada federación se salva su culo. Y entonces, como cada federación se salva su culo, quiera futbolistas de 4 o 5 años que sigan siendo futbolistas con 30. Y prácticamente, aunque haga un entrenamiento multilateral, no es multideportivo, no es quizá lo suficientemente variado, mientras que en otros países pues sí que existe una cultura deportiva de Estado donde se sabe que llevar esta progresión de una manera diferente puede ser lo adecuado. Dentro del principio de especificidad, analizábamos esta gráfica en inglés pensada, por ejemplo, en un ejercicio de fuerza. Y la especificidad llega a tal punto, o sea, podemos tener en cuenta tantos factores que puede hacerse complicado. Pero, por ejemplo, en un ejercicio de fuerza hablábamos de si era de cadena abierta o cerrada, si era de vector vertical o horizontal, la velocidad del movimiento, el ángulo de la articulación. Pues muchísimos factores influyen en que un ejercicio sea específico. Entonces criticábamos la preparación física aislada del gesto deportivo. Decía, es que un futbolista, por ejemplo, ya que hablamos muchos de ejemplos de fútbol, hacer un entrenamiento de fuerza con barras, mancuernas en un gimnasio es una actividad biomecánicamente muy diferente.
muy diferente. Entonces ese entrenamiento de la fuerza no es específico y quizás no sea la mejor solución para obtener el rendimiento final. Puede ser una buena solución para obtener una base de partida variada y una base general de fuerza variada. Pero el problema es que en muchos lugares yo observo que cuando ya tenemos a equipos con una gran especialización, el entrenamiento de la fuerza al gimnasio sigue siendo muy clásico, muy aislado y muy separado de los requerimientos, por ejemplo, de un deporte como el fútbol. ¿Y qué sería una fuerza competitiva en fútbol? Pues prácticamente jugar partidillos. Buscar situaciones reducidas donde existan muchas aceleraciones, deceleraciones, saltos, y esas aceleraciones, deceleraciones, saltos, cambios de dirección, es la fuerza más específica que podemos tener. Y si lo metemos con una situación real de juego, un juego reducido, de 2 para 2, por ejemplo, con pasadores, y si queremos con porterías o no, pues hacemos que el número de acciones, de aceleraciones, deceleraciones, saltos, cambios de dirección aumenten, y eso podemos llamarle un entrenamiento de fuerza, sí. Es un entrenamiento de fuerza totalmente competitivo. En esto de la especificidad analizábamos, por ejemplo, dos ejercicios como puede ser la sentadilla o el G-strap, para analizar la influencia que tenía el vector horizontal o vertical en una velocidad, en una carrera de sprint o en un salto. Y decía, si tú tienes que entrenar para una oposición donde la prueba es un salto vertical, pues la sentadilla o la cuarta sentadilla o la media sentadilla pueden ser ejercicios con un componente vertical que tenga una buena transferencia. Mientras que si lo que tengo que hacer es un salto horizontal o un sprint, en este caso, en la mayor parte de los casos, una carrera de velocidad, esa sentadilla no ofrece las mismas ventajas que un ejercicio que tenga un vector horizontal en su trabajo, como puede ser el que está en la imagen, los G-strap. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta en esto de la especificidad que habíamos hablado. El principio de sobrecarga. El principio de sobrecarga viene a decir que se necesita en cada entrenamiento individual llegar a un mínimo para que ese mínimo tenga una consecuencia de que mejore mi forma física. Si voy al gimnasio todos los días y cojo la mancuerna de 1,5 kg, porque si cojo la de 2 tengo miedo a que voy a hipertrofiar, es probable que ese 1,5 kg no sea un efecto suficiente para conseguir mejorar. Es probable que ese 1,5 kg sea casi similar a no hacer nada. Y sobre todo, a medida que el deportista se va acostumbrando, esos umbrales van estando más arriba. Entonces, como veis en la gráfica, hay estímulos que no tienen efecto. Es decir, son tan pequeños para el organismo que ya está acostumbrado que hacerlos no me afecta, e incluso puedo llegar a perder forma deportiva. Un deportista que está acostumbrado a correr 1 hora y media al día, ahora con este confinamiento se va y corre día sí, día no, media hora, posiblemente sea un estímulo inferior a lo que necesita, ni siquiera para mantener su forma física. Es probable que empiece a perderla. Después tenemos estímulos que podemos considerar que solo tienen como objetivo mantener la forma física, y para conseguir mejorar en el día a día necesitamos un estímulo que esté en una franja ahí verde óptima, y son los estímulos que se deben de repetir día a día, que son los entrenantes. El problema es saber en cada persona cuál es ese esfuerzo óptimo de cada una de sus sesiones de resistencia o de fuerza. Para eso pues sí que tenemos que hacer una monitorización, un análisis, un seguimiento y acertar con eso, aunque después la ciencia nos diga que existen números más o menos ideales en cada situación. Y hay que tener cuidado porque podemos entrar en zonas peligrosas, que es la roja, es decir, entrenar de más y demasiadas veces, y podemos estar implementando al cuerpo estímulos que provoquen una fatiga mucho mayor de la recuperación que somos capaces de tener. Y si vamos acumulando, o sea, un solo entrenamiento demasiado intenso de un solo día, puede tener un riesgo, evidentemente, porque la estructura se someta a un estrés tan grande que termine rompiendo. Y podemos tener una fractura, una rotura de fibras o lo que cuadre, simplemente por el hecho de hacer un ejercicio, un entrenamiento que supere nuestra capacidad biológica para soportar ese esfuerzo. Pero sin llegar a esos extremos tan altos, nos ponemos en otro ejemplo, si encadenamos día tras día entrenamientos demasiado duros, no damos tiempo al cuerpo a recuperar, pues estamos también por el sumatorio de estímulos fuertes entrando en una zona peligrosa, y deberíamos, por lo tanto, separar esos entrenamientos día sí, día no, 2 veces a la semana o una vez cada semana, en función de lo que corresponda. Llegábamos a la conclusión de que lo que tenemos que hacer es entrenar lo mínimo que me permita la mayor mejoría.
Veíamos esa gráfica muchas veces de hago una serie, mejoro. Si hago 2 series, mejoro más. Si hago 3, mejoro todavía más. Si hago 4, mejoro todavía más que si hago 3. Y si hago 5, ya empiezo a empeorar. ¿Cuántas series decido hacer? 4. ¿Por qué? Porque es el menor número que me da la mayor mejoría. Y ese debería de ser la cantidad de entrenamiento que deberíamos de hacer. Y os decía que la tendencia en muchos lugares es a entrenar de más. Y veíamos este ejemplo en esta gráfica, donde un grupo de deportistas solo hacía 10 repeticiones entre las caídas nórdicas y el peso muerto, 10 repeticiones a la semana, y otro grupo realizaba 4 series de 10 repeticiones. Y veía que los dos más o menos en la gráfica de la izquierda obtenían los mismos beneficios. Entonces, si entre hacer 10 repeticiones o hacer 40 el beneficio es el mismo, no voy a ser tonto, hago solo 10 y punto. Entrenar más puede ser bonito para aquella gente que se sienta a gusto, que necesite liberar estrés, que le guste sentirse, como hemos dicho, chulito y más fuerte que los demás porque yo hago más que tú, porque yo levanto más que tú. Ese tipo de pensamiento se lo dejamos al usuario, vamos a decir, normal de gimnasio, que lo que quiere es sentirse bien, pero si estamos pensando en usuarios que lo que buscamos es un rendimiento deportivo, tenemos que frenarlo. Y le tenemos que explicar al portero de balonmano que él no es un portero de discoteca y que no necesita un pecho para descomunal y una fuerza descomunal para ser un portero de balonmano, que lo que necesita son otras cualidades. Vale. Tenemos el principio de supercompensación. El principio de supercompensación en la gráfica habíamos explicado que un entrenamiento causa una fatiga y que esa fatiga se recupera hasta el nivel inicial del deportista y un poco más. Y ese poco más es ese efecto de supercompensación. Entonces, lo ideal, explicábamos las recuperaciones de los diferentes sistemas, de velocidad, resistencia, fuerza. Lo ideal es, vemos en esta gráfica superior, lo ideal es encadenar sesiones en el momento de supercompensación. Quiere decir, realizo la primera sesión, provoco una fatiga, imaginamos que el momento de supercompensación se produce el miércoles, 48 horas después, ese es el momento ideal para aplicar la segunda sesión. Otras 48 horas después, el momento ideal para aplicar otra sesión, de manera que la evolución sea en forma física ascendente y positiva. Si aplicamos estímulos demasiado separados, que es lo que aparece en esta gráfica, se pierden los efectos de la supercompensación. No he entrenado desde el lunes hasta 15 días después, por ejemplo, pierdo la forma física que había conseguido con ese entrenamiento individual y cuando vuelvo a aplicar otro estímulo volvemos a repetir lo mismo, es decir, estamos aplicando casi una carga de mantenimiento. Es decir, no es una carga que me permita mejorar la forma física, a lo mejor me permite mantenerla con una sesión cada 14 días, pero no me permite evolucionar y decimos que esa supercompensación es nula, no hemos conseguido mejorar, porque aunque hagamos bien el entrenamiento individual, como están tan separados entre sí, pues no llegamos a ningún lugar. Y después había estrategias, que son las de la gráfica inferior, que son de supercompensación positiva acumulada. Eso quiere decir que encadenamos entrenamientos demasiado juntos, no damos tiempo a recuperar al deportista, ¿eh? Y puede ser un día, 2 días, 3 días, o puede ser semanas, una primera semana, una segunda semana, una tercera semana más dura, y después la cuarta semana de supercompensación para conseguir este efecto mayor de supercompensación. Y son estrategias que se usan habitualmente en deportistas que ya están muy habituados, en deportistas profesionales. Están tan habituados a las cargas que es muy difícil aplicarle un entrenamiento que tenga un efecto de mejoría en ese deportista que está muy acostumbrado. Y a veces necesitamos buscar un estímulo, un entrenamiento o una semana extra, dura, intensa, ¿eh? para que el cuerpo de alguna manera reaccione. Y estas estrategias de lo que se trata es, mira, tío, te vamos a machacar un poquito más porque tu cuerpo ya está tan habituado a las cargas que no hay forma de que mejores y a ver si así buscamos con ese estímulo extra que tu cuerpo reaccione y consigamos arañar ese centímetro que falta. Vale. De todas maneras, este tipo de estrategias tan agresivas yo creo que la tendencia actual es a que van a ir desapareciendo porque hay formas de control ahora tan precisas del entrenamiento y de monitorización que lo ideal es quedarnos con una estrategia continua y progresiva en la mejoría, sabiendo acertar muy bien cuál es la dosis que necesita individual al día de entrenamiento el deportista.
Y esas estrategias agresivas implican muchas veces meternos en límites de las zonas perjudiciales o máximas, ¿eh? Y bueno, como digo, si es un deportista usuario normal que está en forma, que hace pesas toda su vida y que se quiere machacar, perfecto. Si es un deportista, corredor, ciclista o jugador de fútbol o baloncesto, que lo que necesitamos es rendimiento deportivo, nos estamos equivocando. Nos estamos equivocando porque esa fatiga en medio de periodos competitivos no le va a dejar rendir ni de coña. Ni de coña. Bueno, veíamos principios de supercompensación. No sé si me falta aquí una diapositiva. El principio de progresión tiene mucho que ver con esto, con la continuidad. Es decir, la relación que existe entre el entrenamiento y el descanso. Esa relación que existe entre el entrenamiento y el descanso es lo que define el principio de continuidad. El principio de continuidad no dice hay que entrenar siempre, sino que podría decir que la relación que existe entre un entrenamiento y el descanso debe de ser óptima y continua, en el sentido de que no deben de existir grandes pausas en el entrenamiento. Por lo tanto, encadenar entrenamientos de forma continua, separados uno del otro, el número de horas o de tiempo adecuado, es la estrategia vital. Y decía que si yo me tengo que quedar con un solo principio como el más importante de todos, para mí esto más que un principio podría ser un mandamiento de la Iglesia si fuéramos católicos, da igual lo bueno que seas preparando entrenamientos si tu deportista no los hace. Lo importante es que lo haga. Nos podemos equivocar, pero que lo haga, ¿no? Esto es quizá la clave. Y os comentaba yo en clase a compañeros o conocidos que me preguntan, y yo al principio le asesoraba cosas técnicas, le asesoraba cuál debería de ser su ritmo óptimo, o sus tiempos óptimos, o los kilos óptimos. Pero pasaba el tiempo y me volvían a preguntar, y llegaba un momento que, entre comillas, estaba tan hasta los huevos, decía, mira, es que el problema que tienes tú no es ese. O sea, haz lo que quieras, lo que te salga del nabo, pero hazlo, coño. Hazlo. O sea, que me vienes a preguntar de cosas técnicas y muy precisas, pero no entrenas. Y no puede ser que entrenes una semana o que entrenes dos y dejes una semana o dos de entrenar por X. Normalmente causas justificadas, familiares, ocupaciones, pero lo decía el doctor Evans, 23 horas y media. Que es, el día tiene 23 horas y media. Hay media hora que está ocupada. Y esa media hora está ocupada para el ejercicio. Da igual la ocupación que tengas. Eso, sí, o sea, si toca hacerlo, toca hacerlo. Y aunque sea, como digo yo, a las 2 de la mañana, a hacer lo que no he hecho. Y si no soy capaz de aplicar un estímulo, el que me tocaba, que es el de entrenante, aplico un estímulo de mantenimiento. Aplico un estímulo diferente, por lo menos, para no perder. Pero, ¿qué es lo que están intentando hacer ahora algunos deportistas? Algunos están entrenando como locos, sobre todo los que usan rodillos y ciclistas, que ya avisaron los especialistas. Ayer le entrevistaban en televisión española, ahora no me acuerdo, iba a decir Zaplana, pero eso es un político, es una cosa parecida, Zapata o algo así, un nombre parecido, que es el preparador físico entrenador del Movistar, como estaban haciendo en el confinamiento. Movistar es equipo de ciclismo, para el que no lo conozca, español. Y él decía, la premisa principal que estamos teniendo ahora con nuestros deportistas es entrenar, sí, pero ojo, no pasarse. No pasarse y no quemarse con los entrenamientos con el rodillo, porque tienen unas características diferentes. Y hay gentes con rodillos y con bicicletas y triatletas que están haciendo unos entrenamientos de miedo. Que cuando salgan a la carretera se la van a comer. Pero, y otros pueden usar la estrategia de, oye, voy a ir haciendo algo para no caer en un pozo del que no salga nunca, y cuando quiera subir una escalera asfixio. Voy a intentar moverme un poquito para que cuando vuelva al campo, qué mal lo voy a pasar. Además, la nevera está ahí abriéndose la puerta a todo momento, que esto es la hostia. Bueno, seguimos. Ese principio de continuidad tenemos que estudiar, y hay que tener cuidado que no nos estemos pasando. Entonces, dentro de la monitorización tenemos que vigilar esta posibilidad de sobreentrenamiento. Y esta posibilidad de sobreentrenamiento, sobre todo, la podemos vigilar gracias simplemente a un seguimiento muy estricto de todos los factores externos e internos. Es decir, tenemos que llevar control de lo que estamos haciendo
y de cómo está respondiendo el deportista. Entonces las típicas preguntas que hemos visto, hemos utilizado el HRV en clase una vez para ver un ejemplo de qué tal has dormido, qué tal has comido, cómo te ha parecido de duro el entrenamiento, cómo te encuentras para hacer el entrenamiento, todo ese tipo de, digamos, de valoración psicológica del estado de bienestar es clave para intentar determinar que estamos entrando en zonas críticas, que los deportistas no están asimilando las cargas, que no existe una recuperación suficiente y que podemos estar entrando poquito a poco en barrena hacia un sobreentrenamiento, estados de fatiga crónica o que no me permitan entrenar. Y dentro de esa supercompensación veíamos gráficas, veíamos una gráfica de una semana de fútbol donde veíamos que existe una fatiga muy grande justo en el momento del día del entrenamiento, y cómo es esta dinámica de la semana para conseguir llegar preparados en la línea azul al siguiente domingo. De manera que solo podíamos entrenar, digamos, carga física que provocara fatiga a mitad de la semana. Veíamos otros ejemplos en esa fase de supercompensación, de tapering. Hablábamos de que se necesitaba normalmente cuando hay en deportes individuales una competición muy importante. Las 2 últimas semanas de puesta a punto, que se denomina tapering, se quita carga de entrenamiento. Y lo que se quitaba era volumen. Quiere decir que seguimos haciendo los mismos kilos, las mismas velocidades, la misma intensidad de entrenamiento, pero hacemos la mitad de tiempo, la mitad de series que me tocaba. De esa manera estamos buscando esa puesta a punto, y había estudios pues, que demostraban que allá más o menos hacia las 2 semanas, por ejemplo, de una fase de tapering, veíamos que le pasaba a la capacidad para realizar un sprint o para repetir sprints, y determinaban estos estudios que esas 2 semanas de tapering eran las mejores. En este curso del Barça, que algunos alumnos se han quedado a esas clases voluntarias, hay una cosa que no llegamos a comentar, y es sobre aplicar cuando hay un partido de fútbol, por ejemplo, importante, Barça-Real Madrid, esa semana el equipo entrena más o entrena menos. Podemos pensar que el yuyo que le entraba a un compañero mío en la bici cuando iba a ir a una marcha de bici de fin de semana y no había entrenado, cogía esa semana y entrenaba como un loco. La semana que tenía una competición para él importante, era un paseo por el monte, pero como no estaba en forma, decía, uy, que no estoy preparado, voy a intentar entrenar más esta semana a falta de 3 días para la salida. Y lo que hacía era un efecto contrario, llegaba a la salida reventado. Y estos equipos deportivos que tienen un enfrentamiento muy importante, se ha demostrado con las estadísticas que entrenando un 25% menos de lo que están acostumbrados esa semana, cuando analizan los datos de las velocidades y lo que han recorrido en los partidos, alcanzan un 15% más de esfuerzo en el partido. Por el hecho de haber entrenado esa semana importante, menos han quitado volumen, han quitado cantidad de trabajo y llegan fresquitos, llegan sin fatiga. Entonces, analizar esas formas de supercompensación es importante. Veíamos el ejemplo ese de mi compañero que no ha entrenado, no se ha acordado y le quedan 15 días para llegar a la competición, y aquí veíamos un ejemplo de planificación de 12 días, donde en esa planificación de 12 días, durante los 7 primeros que se reflejan en la línea roja, el deportista entrena, digamos, entre comillas, como un loco, y los 5 últimos días no hace nada prácticamente, y que las mejorías en muchos de sus factores por supercompensación está entre el 3 y el 7%. Analizábamos dentro de ese rango que hay de fatiga al sobreentrenamiento, los diferentes nombres o denominaciones que tienen, y veíamos que una fatiga normal de un entrenamiento de un día pues se recupera en 24 horas, en 12, en 8, en 48. Habíamos estudiado eso para resistencia, para fuerza, para velocidad, las recuperaciones que necesitaba cada uno de los entrenamientos. Cuando la acumulación de entrenamientos individuales provoca una fatiga algo más que aguda, temprana del momento del entrenamiento, empieza a aparecer esa fatiga orgánica, y esto es el efecto normal deseado en el entrenamiento. Estamos buscando lo que le llaman una sobrecarga funcional, es decir, buscamos crear un cansancio, una fatiga o un estrés por culpa del entrenamiento en el organismo y que el cuerpo recupere. Esto es lo que buscamos normalmente, pero ojo,
que si esos abusamos, si entramos en una zona de demasiados entrenamientos duros, demasiados seguidos, ese entrenamiento, ese overreaching se puede convertir en una sobrecarga no funcional. Y eso sí que tiene problemas porque la recuperación del deportista se puede alargar hasta un mes o incluso algo más, si nos estamos pasando de la rosca por entrenar de más. Veíamos el ejemplo del Carlos Marchante cuando quiso batir el récord de las dominadas, que él había instaurado un nivel de fatiga que se dio de cuenta de que no le estaba permitiendo mejorar, que se estaba estancando. Entonces la estrategia fue: vamos a hacer menos volumen, menos cantidad de entrenamiento, vamos a asumir menos fatiga en el día a día para que me permita ir mejorando. Por lo tanto, esa monitorización de la forma física, viendo los parámetros de cuántos kilos levanto, o a qué velocidad levanto esos kilos, o qué frecuencia cardíaca tengo a una determinada velocidad. Hay muchos índices que puede hacer un seguimiento anual que me pueden estar dando pistas de que el deportista esté mejorando su forma física, la esté manteniendo e incluso empieza a perderla. Y pueden ser otros indicadores que nos estén haciendo saltar las alarmas. Y cuando entrenamos mucho, muy seguido y muy duro, podemos desencadenar en un síndrome de sobreentrenamiento que nosotros habíamos definido casi como una depresión psicológica aplicada al entrenamiento deportivo. Y esa sobrecarga que hemos instaurado en el cuerpo va a provocar tal daño orgánico que no se va a recuperar de un día para otro. Es como un deportista enfermo en su cuerpo. Y eso es probable que casi le podamos decir a la temporada entera: oye, fuera temporada, ya no vamos a ser personas para entrenar en condiciones. Vale, hemos llegado a este punto y tenemos que, a medida que el deportista se va acostumbrando a una carga, tenemos que aumentarla. Esto es lo que puede decir el principio de progresión. Yo me he acostumbrado a correr 5 minutos, pues vamos a correr 6. No tiene por qué ser así, pero bueno, a la hora de incrementar las cargas, existe una forma de incrementarla lineal, quiere decir 5 minutos, a la semana siguiente 6, a la semana siguiente 7, a la semana siguiente 8, una serie, a la semana siguiente 2 series, bueno, 2 series es demasiado, 15 repeticiones, a la semana siguiente 17 repeticiones, a la semana siguiente 20 repeticiones, aumentamos peso, bajamos kilos y vamos aumentando la carga de una forma muy lineal. Y habíamos analizado nosotros que quizá ese incremento de la carga lineal no fuera la mejor estrategia. Quizá la mejor estrategia es que ese incremento de la carga fuera ondulatorio. Quiere decir que hay momentos en donde abusamos un poco por encima, por exceso del incremento, y hay otros momentos en donde no abusamos tanto del incremento y vamos más suaves. De manera que en el ejemplo primero no vamos 5, 6, 7, 8, sino que hoy tocan 5, mañana tocan 10, al siguiente tocan 6, al siguiente tocan 11, al siguiente tocan 7, al siguiente tocan 12, y vamos haciendo los incrementos en línea ascendente, pero de forma ondulatoria. No siempre es un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. A veces damos esos pequeños respiros. Y veíamos que este tipo de periodización ondulatoria es muchísimo más eficaz para conseguir mejorías que hacer un incremento lineal. Y llegábamos en el mundo de la fuerza a llegar incluso a una posible conclusión de que no es tan descabellado entrenar cada día una cosa diferente. Eso sería un ondulatorio con un ciclo muy corto. Cada día estoy cambiando cargas altas, cargas bajas. Donde de forma clásica, cuando yo empezaba en un gimnasio, el primer mes una rutina y la repetía todo el mes, 3 series de 15 con unos kilos, que los voy aumentando los kilos a medida que me acostumbro, pero todos los días son los mismos ejercicios, las mismas series, las mismas repeticiones, y voy aumentando los kilos que meto en la barra a medida que me acostumbro. Y después de un mes, cambio de rutina. Eso era un trabajo que se hacía cuando yo era joven en los gimnasios, muy, muy lineal y muy clásico. Y veíamos que estar cambiando cada semana de contenidos, o incluso llegábamos a la conclusión de que a veces cada día, lunes, miércoles, viernes, son estrategias ondulatorias con ciclos más pequeños que es probable que sean más beneficiosas. De todas formas, eso hay que hacer seguimiento, monitorización, y aquí pues se veía entre periodizar y no periodizar, que la mayor parte de los estudios que tienen una periodización, en este caso si esta es ondulatoria, pues tienen mayores beneficios que las personas que no realizan esta periodización. Esta gráfica habla de esos incrementos y decíamos, ¿cuánto incrementamos entre un día y otro? A nivel fuerza, a nivel resistencia o a nivel carga general. Y hablábamos que los incrementos de un 10% como límite eran los seguros.
Si un día hago 10 kilómetros, le calculo el 10%, eso es un kilómetro más. Cuando me toque la semana siguiente a incrementar, vamos a correr 11. Hemos incrementado un 10%. Pero si paso de 10 kilómetros a 15, he incrementado un 150%. Y ese incremento del 50% extra, pues estamos en una zona de riesgo. Por lo tanto, a la hora de ir progresando en las cargas de forma continua, esos incrementos, digamos, de un 10% nos manejamos en zonas seguras, aumentar más estamos empezando a entrar en zona de riesgo. ¿Quiere decir que nos vamos a lesionar? No, a veces podemos utilizar una estrategia, como decíamos, de una semana más dura para que el cuerpo reaccione. Sabemos que el deportista va a estar cansado, sabemos que el deportista ahí va a incrementar sus riesgos de lesiones por culpa de la fatiga. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer en deportistas que están acostumbrados y que no tienen cerca una competición importante y que necesitan, digamos, una carga extra para que reaccionen en su mejoría. Pero si no, lo normal, y es la tendencia actual, incluso en las pretemporadas, es que los incrementos sean progresivos y continuos. Por eso la mayor parte de los equipos quieren que sus deportistas lleguen al primer día de entrenamiento de la pretemporada con algo de forma física previa, porque quieren que esos deportistas estén adaptados ya para su primer día de entrenamiento, que suponga una carga, entre comillas, normal para ellos, que no pasen de la nada, de un mes parados, a las cargas que van a tener que soportar continuas en pretemporadas. Por lo tanto, para eso tenemos que garantizar que hubieran hecho un trabajo previo. Principio de individualidad. Todos los parámetros que podemos individualizar al deportista se deben de tener en cuenta y son una barbaridad de ellos. La individualización es la clave del entrenamiento moderno y las estrategias que tenemos de individualizar el entrenamiento hoy en día son bestiales. Y en los deportes de equipo también. En los deportes de equipo también hay que individualizar la carga. Está claro que hay una parte del entrenamiento que es global, que a todos le toca trabajar un día, pero pongo un ejemplo de fuerza que he puesto en clase. Yo y otro deportista. A lo mejor yo tengo que usar para este ejercicio estos kilos, X, 20, y el otro deportista tiene que usar 30. Los dos es probable que estemos trabajando al mismo porcentaje del 1RM medido por la velocidad o medido de forma clásica. Pero es que a lo mejor a mí con esos 20 kilos 4 repeticiones son las óptimas y el otro deportista con esos 30 kilos necesita llegar a 8 para que sea su nivel óptimo. ¿Por qué? Porque yo empiezo a perder velocidad a partir de, y él empieza a perder esa velocidad a partir de ese otro número. Y por lo tanto, en ese sentido, estamos individualizando la carga que necesita cada uno de los deportistas. Y esa individualización debe de llevarse al extremo, incluso como he dicho en los deportes de equipo. El principio de reversibilidad decía que cuando dejamos de entrenar perdemos las adaptaciones, volvemos a ser personas normales y dejamos de ser superhombres o supermujeres. Y, y que esas pérdidas disminuyen a un ritmo, según textos clásicos, de un 10% por semana con descanso completo. Y en esa gráfica era 21 días en cama de deportistas hombres y mujeres y volvían a entrenar. Y veían que se necesitaba aproximadamente el doble o el triple de tiempo de entrenamiento para volver a recuperar el nivel que tenían antes de parar. Por eso es importante cuando hay una lesión o cuando estamos en este periodo ahora de confinamiento, aquellos deportistas que no quieran perder todo lo que han adquirido, intentar por lo menos mantenerlo, intentar por lo menos mantener esa forma física. Y cuando tenemos a un deportista lesionado que no puede correr, es probable que pueda hacer muchas otras cosas que no sean correr y que les permita trabajar el VO2 máximo también. Por lo tanto, debemos de buscar estrategias para que los deportistas se mantengan activos. Vamos a llamarle lo que hemos dicho antes, principio de continuidad. Principio de recuperación. No quiere decir que el deportista tenga que descansar. El descanso está claro que es una clave de la recuperación. Quizá la parte más importante del principio de la recuperación es que el tiempo, la relación entre el esfuerzo y el descanso que necesito para recuperarme sea la óptima. Si necesito entrenar solo 2 veces a la semana esto, que sean 2, que no sean 7, porque no doy tiempo al cuerpo a recuperar. Esa quizás sea la clave. Pero después, el principio de la recuperación lo que dice es que debemos de usar todos los medios que tenemos a nuestro alcance para permitir que la recuperación del deportista se optimice. Si yo necesito 24 horas para recuperar un sistema,
si mediante agua fría, masajes, electroestimulación, ejercicio suave, foam roller o todos los métodos que quiera usar, si soy capaz de recuperar en vez de en 24 horas o en 12 al deportista, mejor. Entonces, hemos analizado y estudiado pues diferentes formas de recuperación. No sé si os llegué a poner la gráfica, habíamos hablado del agua, del metaanálisis, sí, os llegué a poner esta gráfica. ¿eh? Y entonces veíamos que las diferentes técnicas de recuperación que aquí analizaba, la recuperación activa y el masaje eran las dos, digamos, estrategias de recuperación estrella, sobre todo en las primeras horas. En las 6 horas, incluso en las 24 horas, tanto la recuperación activa, que es el ejercicio suave, y el propio masaje recuperador, pueden ser las estrategias óptimas. Y a medida que estamos en el tercer día de recuperación, aquí a 96 horas, no sé si es el cuarto día, vemos que la estrategia, pues dice aquí prendas de compresión, por ejemplo. Eso es un debate que no llegamos a hablar en clase sobre la moda de utilizar esas medias compresivas en deporte, si tienen algún beneficio o no. Y no existe evidencia de que mejoren el rendimiento deportivo en absoluto. Todas las evidencias dicen que no me van a ayudar a ser mejor corredor. ¿Y por qué el deportista las usa? Pues puede ser por moda, por ver a los demás. Lo que sí pueden tener cierta evidencia en un aspecto preventivo. Por ejemplo, evitan vibraciones en los impactos y todas las lesiones donde exista ese impacto en el suelo en la carrera, pues puede evitar ese estrés producido por cada uno de los impactos. Y sí que existe una evidencia, y por eso ahí ya lo visteis en la gráfica anterior, de que es un medio de recuperación importante. Es decir, ¿cuándo me pongo las medias de compresión? ¿Para salir a correr? No. Voy a la carrera, voy al deporte, termino, masaje, lo que quiera, estiramientos, si es que me gustan o no, y estoy acostumbrado a ellos. Ya sabéis que critico un poquito los estiramientos clásicos. Termino la duchita, si quiero me pongo una crema circulatoria, no sé si tiene algún beneficio o no, pero si me quedo tranquilo me la pongo y me pongo la media de compresión. Y después vivo hasta el día siguiente, incluso duermo con ellas. Por ejemplo, podría ser una forma de utilizar ese tipo de medios en los momentos de la recuperación, no en el momento del entrenamiento. Vemos el principio de participación activa e inconsciente y pasamos a la otra parte, que son los principios pedagógicos. No me voy a poner a leer nada de esto, pero viene a decir de forma resumida que debemos de hacer participar al deportista de todos los procesos de preparación de su entrenamiento. Que ellos participen en las decisiones de los objetivos, que participen en las decisiones de lo que hacer, que sean autónomos para ser capaz de realizar su propio entrenamiento y implementar la dosis óptima, que sean autónomos para ser capaces de decidir cuándo es el momento de parar en un día y explicarle por qué han llegado a ese momento de parar ese día. Porque lo que sí debemos de hacer no es decirle al deportista, yo os ponía el ejemplo que tuve a deportistas de élite en clase algunos años y yo siempre aprovecho para preguntarle mucho. Entonces la primera pregunta que le hacía al deportista es, ¿y tú qué haces? Después de haber explicado lo que dice la teoría. Y me dice, pues nosotros hacemos 3 veces a la semana entrenamiento de fuerza máxima. Con esto tal. Y la segunda pregunta es, ¿y por qué? No sé, yo lo hago porque me manda el entrenador. Y entonces como me lo manda el entrenador yo lo hago, pero no sé para qué sirve. Bueno, pues eso es, digamos, todo lo contrario a esta participación activa y consciente. Cuando nosotros tenemos a niños, yo creo que debéis de explicarle para todos los ejercicios que hacéis cuál es el objetivo que buscáis con ellos, para que ellos lo entiendan. Y sean partícipes, incluso sean capaces de llegar a tomar decisiones sobre su propia preparación. Esto es lo que dice el principio. Transferencia. Existen entrenamientos que me van a ayudar a mejorar esa característica a otras de forma positiva y puede haber entrenamientos que me perjudiquen. Quizá el ejemplo más clásico en la transferencia es la fuerza y la resistencia. Entrenar fuerza transfiere negativamente en la resistencia o entrenar resistencia transfiere negativamente en la fuerza. Y a la hora, por ejemplo, de hacer que ellos no se molesten, que tengan, digamos, una transferencia nula, neutra, que no se moleste la fuerza y la resistencia, es lo que le llaman el entrenamiento concurrente y quiere decir eso, cómo utilizamos entrenamiento de fuerza y de resistencia juntas en un entrenamiento o en los días para que el efecto de uno no perjudique a la otra.
Y la estrategia viene a resumirse más o menos igual. Cuando puede existir interferencia, que se molesten, hay que separarlas, no se pueden hacer juntas, no se pueden entrenar en la misma sesión juntas. Y si necesito entrenarlas en el mismo día, debo de entrenar la fuerza por la mañana y esperar por lo menos 8 horas para entrenar la resistencia. Y esto más o menos es lo que viene a decir de forma resumida lo que es el entrenamiento concurrente, que quiere decir cómo junto la fuerza y la resistencia en el entrenamiento. Esto es a nivel interferencias de entre capacidades físicas, pero es que la transferencia puede ser técnica. Y nos decía Carlos Lago, el profesor de fútbol de la Universidad de Pontevedra, que es un investigador de la leche, al parecer, el tío, un crack, pues en un curso de formación del profesorado, nos decía, ¿creéis que puedo enseñar a uno de vosotros a dar toques con el balón? Es decir, eso lo decía la cantante esta en El Hormiguero cuando la entrevistaron. Decía, yo, bueno, estoy aquí, compongo, canto y después hago un poco de toques, porque estaba hablando también de cocina. Y entonces el Motos del Hormiguero le decía, toques, ¿eso qué receta es? Y decía, no, no es una receta, con el balón. Salgo al balcón con un balón de fútbol y doy toques para intentar pasar el rato. Y entonces este profesor, Carlos Lago, decía, voy a enseñar a hacer esto, golpeos con el balón técnicos en el aéreo, sin que caiga el balón, sin hacer nunca ese ejercicio. Y entonces cogió a uno y empezó a hacer una progresión de ejercicios que no consistían en hacer eso. Y al final el otro, bueno, a lo mejor ya sabía, se defendía. Esos ejercicios que él elige, digamos que son ejercicios técnicos que pueden tener una transferencia positiva para el aprendizaje de otro. Nosotros, cuando establecemos una progresión de ejercicios, queremos que el deportista aprenda un elemento gimnástico, por ejemplo, de gimnasia complejo, empezamos con unos ejercicios sencillitos que sabemos que van a tener una transferencia positiva para que él llegue a ese ejercicio más complejo. Y por lo tanto esos ejercicios uno tras otro tienen transferencias positivas para llegar al ejercicio deseado. Principio de periodización. El principio de periodización se basa en utilizar estos ciclos de forma ordenada y lógica. Cómo ordenamos las sesiones, cómo ordenamos las semanas, cómo ordenamos los meses y cómo ordenamos los periodos competitivos o macrociclos. Y de una forma global podría ser cómo ordenamos la temporada, y de una forma más global podría ser cómo ordenamos la vida deportiva del deportista. Pues estas estructuras, cada una de su tamaño, optimizadas en tiempo y recursos, es a lo que se llama el principio de periodización. Es lo que se hace en el papel, la planificación. Y principio de accesibilidad, que dice que debemos de hacer entrenamientos con estos 3 criterios muy básicos. De lo poco a lo mucho. De lo sencillo a lo difícil, a lo complejo. Y de lo que sabe hacer el deportista y para él es conocido, a lo que no sabe hacer y para él es desconocido. Y esta debería de ser la progresión lógica. Ok, he dejado de compartir la pestaña, he hecho un repaso de este tema y creo que es suficiente por hoy. Mañana hago un repaso Quería hacer el repaso de los dos, pero ya llevamos, veo aquí las 12:24, ya llevamos tiempo suficiente. ¿Os ha funcionado bien el sistema? ¿Me habéis escuchado bien? Sí, vale. Pues seguimos mañana, porque creo que dentro de poco vais con Adrián y así tenéis media horita por lo menos de pausa. Él dijo que os iba a hablar a la 1, ¿no? Tenéis media horita de pausa para estirar las piernas o apagar la luz un poquito más y dormir otra media horita. Cada uno que decida lo que necesita. Y nos vemos mañana. Cuelgo este resumen, ¿vale, chicos? En el aula virtual y os mando el enlace. Si es que lo he grabado. Y si no lo he grabado, hoy no lo voy a repetir, ¿eh? Venga, saludos, nos vemos. Chao.